Vamos a empezar. Correcto, director. La pregunta. Bueno, doctores, les voy a pedir por favor que silencien los micrófonos. Listo, doctores, muy buenos días. Buenos días, doctor David. Entonces, vamos a... Sí, vamos a iniciar. Por favor, la primera petición es que silencien los micrófonos. Listo. Bueno, entonces, estamos reunidos para continuar con el plan de capacitación institucional del Hospital La Misericordia, el cual se ha hecho extensivo a los hospitales de los de diferentes municipios del departamento con el fin de lograr comenzar a tener un lenguaje común en todo el departamento con respecto a las remisiones, con respecto al manejo integral de cada uno de los pacientes. En la fecha vamos a hacer una exposición, una revisión de la guía de EPOC del Ministerio de Salud y las guías, pues apoyado con las guías GOL, la cual va a ser realizada por el doctor Nelson Andrés López Marín. El doctor López es médico de la Universidad del Quindío, especialista en medicina interna de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y labora con el Hospital de Calarcá. Lo va a decir, vamos a dejarlos con el doctor. Antes unas palabras del doctor Salazar, coordinador de la programa de medicina de la Universidad Alexander von Humboldt. Bien puede, doctor Salazar. Bien puede, doctor Salazar. Doctor Salazar, tiene el micrófono apagado. No se le escucha, doctor Salazar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, Sí, doctor. para todos, les estaba pues mencionando, ahorita ya tenía problemas, dificultades con el micrófono y el retorno. Pues darle continuidad a este plan institucional de capacitación del Hospital La Misericordia, darle los agradecimientos al doctor Bernardo Gutiérrez por esta invitación a, a la Universidad del Quindío, al decano, al doctor Jorge Luis Duque, al doctor David Betancourt por permitirnos usar esta plataforma para poder llegar a todos ustedes con este ciclo de capacitación institucional.
El objetivo de la Universidad Alexander von Humboldt, a través de todo su programa de medicina, es acompañar a las instituciones en alianza con otras universidades en el desarrollo y en lograr todos estos objetivos académicos que nos permiten enlazarnos y, como lo mencionó el doctor David Betancourt, empezar a hablar un solo idioma en la región con respecto al manejo de las diferentes patologías a través de la adopción de las guías del Ministerio de Salud para las diferentes morbilidades de las cuales vamos a estar asistiendo a este ciclo de capacitación. Muchas gracias al doctor Freddy Barrera también por la invitación y el evento y la apertura a nuestro programa de medicina. Entonces voy a darle la palabra al doctor Nelson López, que muy amablemente hace esta invitación también, médico internista, ya como lo mencionó el doctor David de la Universidad Metropolitana de Barranquilla y pregrado de la Universidad del Quindío. También nos va a acompañar un poco la médica interna Angélica Guzmán, estudiante de 12 semestre, quien acompañó al doctor Nelson López en este proceso para poder llevar a cabo esta presentación. Adelante, doctor Nelson López. Un saludo para todos de nuevo y muchas gracias. Muy buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Me está escuchando fuerte y claro? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para mí mi nombre es Nelson Andrés López Marín, soy médico internista. Para mí es un gusto, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, con todos ustedes, para hablar de este tema tan importante como esta enfermedad tan prevalente en nuestra región y en toda Colombia y en el mundo. La guía de POC es la guía que vamos a tratar, de la guía de práctica colombiana, es la que vamos a tratar el día de hoy, apoyados también a la charla principalmente. Se basó en la guía de práctica colombiana, la guía de POC, que fue en el 2014, fue publicada. También algunos de la estrategia GOL 2020 y de la 2019 también tomamos unos datos. Bueno, no siendo más, muchas gracias por la invitación también a la Universidad von Humboldt, al Hospital de la Misericordia de Calarcá, al doctor Deiber, y para continuar con estas capacitaciones. Bueno, dentro de los objetivos importantes para el médico de atención primaria, en esta DEPOC, en esta guía EPOC, necesitamos para tratar esta enfermedad, lo importante siempre es identificar los factores de riesgo. Tenemos que tenerlos bien claros en el momento de interrogar a un paciente. También se debe diagnosticar a tiempo esta enfermedad para dar un tratamiento adecuado en el momento adecuado. Clasificar la EPOC según los grados de distribución es muy importante, sobre todo con la espirometría, que es el principal estudio que se debe solicitar. Más adelante lo hablaré. Y también solicitar estudios para clínicos adecuados, complementarios, algunos que se deben solicitar. Tratar de las exacerbaciones y sobre todo prevenirlas. Y realizar un tratamiento adecuado, tanto farmacológico como no farmacológico. Y también cuándo se debe derivar al médico especialista. Entonces, estos son los objetivos de la charla. Espero que queden claros el día de hoy. Dentro del contenido voy a hablar de definición, epidemiología, fisiopatología, que nos va a colaborar la doctora Angélica Guzmán. También vamos a hablar sobre el diagnóstico, la clasificación, tratamiento y recomendaciones. Bueno, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, por definición, es una enfermedad común, prevenible y tratable. Perdón que tengo un problemita acá ya soluciono el problemita acá con la pantalla. Les ofrezco excusas, pero ¿se está escuchando bien? Escucha muy bien. Escúchame, listo. Muchas gracias. Sí, ya tenía un problemita acá en la pantalla. Qué pena, ya lo resolví. Como decía, la definición de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se trata de una enfermedad común, prevenible y tratable. Esto es muy importante,
que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y una limitación al flujo de aire, debido a anomalías en las vías respiratorias y o alveolares generalmente causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. Es importante, esta enfermedad se caracteriza por presentar periodos de exacerbación, son muy importantes tenerlos en cuenta. También los principales síntomas que caracterizan esta enfermedad son la disnea, la tos y la producción de esputo. Como decía, las exacerbaciones son muy importantes. Hay periodos de exacerbaciones en esta enfermedad, los cuales una exacerbación se considera que es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que lleva a un tratamiento adicional. Se debe tener en cuenta que las exacerbaciones hay moderadas, leves, moderadas y severas. Las exacerbaciones leves son las que se tratan con broncodilatadores de corta acción, aumentando su dosis. Las exacerbaciones moderadas son las que se tratan con medicamentos, incluso antibióticos orales y o corticoides orales. Y las exacerbaciones severas son las que incluso requieren hospitalización y requieren antibiótico intravenoso y también corticoide intravenoso muchas veces. Es muy importante tener en cuenta estas exacerbaciones. En cuanto a la epidemiología, en la EPOC se hablaba que era la cuarta causa de muerte en el mundo, de mortalidad en el mundo, y se espera para este año, ya estamos en una tercera causa, que sea la tercera causa para este año. Más de 3 millones de personas murieron en el 2012, datos de la Guía de Práctica Colombiana. La nos muestra que en Colombia se hizo un estudio para el 2007, el estudio Prepocol, en cual se tomó en cuenta la prevalencia en 5 ciudades de Colombia, como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín, de las cuales se estableció que había un 8.9% de prevalencia para ese entonces de EPOC en la población colombiana. Era alrededor para ese entonces era de 1.033.000 pacientes con EPOC. También se hizo otros estudios a nivel de Latinoamérica, donde se encontró una prevalencia incluso más alta en otros países que en Colombia, con el estudio Platino. A nivel local es muy importante tener en cuenta que esta enfermedad tiene una mortalidad muy alta. Para el 2016 se hablaba que en el eje cafetero fue una de las donde más mortalidad hubo, y sobre todo en el Quindío, que ocupaba la primera posición para enfermedades respiratorias, tanto asma como EPOC, en mortalidad. Entonces es una enfermedad de tener en cuenta, de prevenir las exacerbaciones, de tratarla adecuadamente, ya que es una enfermedad también de alto costo, para disminuir pues, los costos al sistema de salud. En Colombia se hablaba que en el 2007 la total de las pacientes con EPOC, una enfermedad de alto costo, con 3.894 millones de dólares de gastos para ese año. En el 2013 los gastos fueron para el EPOC leve, una sola persona con EPOC al año gastaba aproximadamente cerca de 1 millón de pesos. En el EPOC moderado, un paciente con EPOC anualmente gastaba 1.500.000 aproximadamente. Y en el EPOC grave y severo, muy severo, gastaba aproximadamente 10 millones de pesos. Entonces vemos que es una enfermedad de alto costo que tenemos que tener muy en cuenta y tratarla adecuadamente. Dentro de los factores de riesgo para que se presente esta enfermedad, entonces el principal es el cigarrillo, el tabaquismo, el cual aumenta el riesgo de desarrollar EPOC 2.89 veces. Se habla que un 20-40 de pacientes fumadores van a desarrollar EPOC. También lo hacen los consumidores de marihuana, también pueden desarrollar EPOC. También los consumidores de pipa. También es importante que tienen factores de riesgo aumentados los pacientes que son tabaquismo de segunda mano o los llamados fumadores pasivos. También tienen un riesgo de desarrollo de EPOC de 1.56 veces más. También factores de riesgo como la exposición a biomasa, factores ocupacionales, la exposición a humos, a polvos inorgánicos, orgánicos, el sílice, el mármol, el cemento, entre otros. Vemos que los pacientes que cocinan con leña tienen mayor prevalencia de POC, sobre todo los pacientes que han sido expuestos por más de 10 años o también que hayan sido expuestos 200 horas al año. Entonces, para los pacientes es muy importante realizar de primera instancia una espirometría con ese factor de riesgo, como lo hablaré más adelante. Los pacientes tienen un factor de riesgo aumentado para el EPOC, pues, mayor riesgo desde 1.53 hasta 3.13 veces para el desarrollo de EPOC. También hay factores genéticos que se asocian al desarrollo de EPOC, como la deficiencia severa de alfa-1 antitripsina, o también mutaciones en el gen que codifica la metaloproteinasa de la matriz 12,
y en la glutatión S-transferasa. Se debe sospechar en pacientes que tienen disnea persistente, que no se encuentran otras patologías. Se puede sospechar una deficiencia de estas genéticas, que tienen disnea persistente. En cuanto a la del sexo, predomina más el EPOC en el sexo femenino, asociado al envejecimiento, sobre todo en mujeres pues, sobre todo de mayor edad, incluso desde los 40 años principalmente. También hay otros factores que afectan el crecimiento pulmonar, también pueden desarrollar EPOC más fácilmente, como son el bajo peso al nacer, incluso desde la gestación, incluso infecciones respiratorias recurrentes, también van a tener un alto riesgo de EPOC para desarrollarlo más fácil. También el estado socioeconómico, sobre todo los pacientes, bueno, las personas más pobres tienen, debido al hacinamiento, al vivir en sitios muy cerrados, a ser pacientes que tienen un bajo índice de masa corporal, nutridos y tienen infecciones recurrentes, tienen más riesgo de desarrollar EPOC. Y también en pacientes que tienen asma y hiperreactividad bronquial, también son más predispuestos a sufrir de EPOC más adelante. Por eso es muy importante siempre el médico de atención primaria ha registrado una historia clínica de todos estos antecedentes, los antecedentes ocupacionales, los factores de riesgo a los que está expuesto el paciente, y que también se debe realizar incluso en los tóxicos el índice de Bridgman y el índice de IPA, que es el índice de paquetes años. Es muy importante los pacientes fumadores registrar dentro de los antecedentes tóxicos el índice de Bridgman que se saca de los cigarrillos fumados durante el día por el número de años. Hay un factor, bueno, un riesgo de desarrollar EPOC cuando es mayor a 400, el índice de Bridgman. El índice de paquetes año, el IPA, debe estar registrado también en la historia clínica de un paciente de estos, del cual se saca de los cigarrillos fumados al día durante los años que los fumó, dividido sobre 20. Y eso si nos da mayor a 20, hay un mayor riesgo para desarrollar EPOC. Es muy importante dejar esto consignado en la historia clínica. Bueno, a continuación, la doctora Angélica Guzmán nos va a hablar sobre la fisiopatología. Adelante, doctora Angélica. Buenos días, muchas gracias a todos por esta invitación. Bueno, a nivel de fisiopatológico, ¿qué ocurre para que se dé el EPOC? Al darse una exposición como tal de la inhalación, doctor, pasa la otra diapositiva, por favor. Al darse una exposición inhalada a partículas nocivas, se van a desencadenar una respuesta inflamatoria que ha provocado como tal una limitación del flujo aéreo, lo cual se va a dar por tres mecanismos principales, que es el engrosamiento y la fibrosis de las vías respiratorias pequeñas, las cuales conocemos como bronquios de la periferia, el aumento de la producción y secreción de moco, el enfisema pulmonar. A partir de esos tres mecanismos vamos a llegar a un punto en el cual el aire puede entrar, pero no puede salir, y va a haber una limitación del flujo aéreo expiratorio. Siguiente, doctor, por favor. Bueno, entonces, expliquemos los dos primeros mecanismos, que es el engrosamiento y fibrosis de las vías respiratorias pequeñas y el aumento en producción y secreción de moco. En el bronquio de última generación, le llega una molécula de tabaco a la luz bronquial y se va a encontrar con el macrófago alveolar, el cual va a reaccionar y va a llamar a dos células principales, las cuales van a llegar a la lámina propia, que son los linfocitos T, los cuales se van a diferenciar en CD8, que van a desencadenar una respuesta citotóxica. Y están los neutrófilos, los cuales van a generar unas sustancias que son las elastasas, las cuales van a degradar la matriz extracelular. Luego de que se degenere este daño del bronquio terminal, se va a dar un daño tisular y ante este daño el macrófago va a activar todo lo que son los fibroblastos, los cuales van a liberar una serie de sustancias para ayudar a la regeneración de tejido y a la remodelación tisular. Entre ellas vamos a tener el factor tisular beta, el cual me va a promover una remodelación tisular y me va a generar una regulación a la baja de los receptores beta 2. Y tenemos el factor tisular alfa, el cual se va a unir a unos receptores para generar un aumento de producción y de secreción de moco por parte de las glándulas que se van a encontrar en la submucosa y van a estimular todo lo que son las células caliciformes, las cuales las vamos a encontrar en las células epiteliales. El problema de todo eso es que al existir una remodelación tisular, este va a producir una cicatriz que va a tener un predominio más de colágeno, menos de elastina, y adicional de esto va a tender a contraerse.
Entonces todo esto nos va a llevar al final a tener una hipersecreción de moco que nos va a disminuir la luz bronquial y adicionalmente va a generar un engrosamiento y una fibrosis de las vías respiratorias. Doctor, la otra, por favor. Ahora, como esto nos va a llevar a un atrapamiento aéreo, la afectación del bronquio puede llevarnos a un atrapamiento aéreo y el aire se queda dentro de los pulmones, que es algo que va a pasar muy común en el paciente con EPOC. Entonces, es una situación, en la situación de inspiración como tal, sabemos, el diafragma va a descender, lo cual nos lleva a que haya una presión negativa intrapulmonar. Esto quiere decir que no tenemos mucha presión oprimiendo los bronquios. En una inspiración de un paciente normal, el bronquio va a estar abierto. Ahora, ¿qué ocurre en la expiración? El diafragma asciende, se disminuye el volumen de la cavidad torácica y se va a aumentar como tal esta presión intrapulmonar, lo cual va a oprimir el bronquio y va a generar un cierre de la luz bronquial en menor cantidad. Entonces, en un paciente normal, el bronquio en inspiración va a estar abierto y en expiración va a estar abierto, pero un poco menos. Y esto es de gran importancia en el EPOC. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el problema del paciente que tiene hipersecreción de moco, adicional de eso va a tener fibrosis de la pared bronquial, por ende ahora tendrá más cerrada la luz bronquial. Y si le sumamos el problema de que la expiración se cierra más los bronquios, pues finalmente la expiración de este bronquio va a estar muy cerrado. En inspiración podría entrar el aire porque aún no queda algo de la luz bronquial, pero en la expiración no podrá salir como tal este aire. Y eso explica por qué hay un atrapamiento aéreo en los pacientes con EPOC. Y por ende, al no poder sacar el aire, este se va a acumular en sus pulmones y va a generar el fenómeno de hiperinsuflación pulmonar y se va a aumentar el volumen residual y sus pulmones van a aumentar también de volumen. La siguiente, doctora. Ya entendiendo lo que es la bronquitis crónica, ahora hablemos del enfisema. En el enfisema, ¿qué ocurre? El alvéolo, al entrar en contacto con una molécula de tabaco, el macrófago alveolar va a ejercer una respuesta inflamatoria activando los linfocitos T que se diferencian en CD8 y se llama a los neutrófilos tal cual como ocurría en los bronquios. Ellos vuelven a secretar las moléculas que habíamos dicho ahora, lo que eran los neutrófilos que secretan la elastasa, de neutrófilos, los macrófagos que secretan los metaloproteinasas 9 y los linfocitos CD8 que secretan las porfiras, los cuales los llevarán a un daño en la matriz extracelular. En los alvéolos lo que pasa es que va a romperse esta membrana alveolar y resulta aquí que los alvéolos no tienen tanta capacidad de regeneración en estos pacientes que desarrollan EPOC. Entonces, finalmente, el incremento de estas elastasas en relación a las antielastasas que existen nos van a llevar a una ruptura de la membrana alveolar. Y el problema que se rompa la membrana alveolar me va a llevar a que genere una comunicación entre los mismos alvéolos, dejándolo como un gran alvéolo, y si esto se extrapola a todo el pulmón, lo que va a terminar pasando es que el pulmón va a estar lleno de alvéolos, que estaba lleno de alvéolos chiquitos, va a terminar con unos alvéolos grandes y esto se va a llamar el enfisema pulmonar. La siguiente, doctor. Entonces, digamos que este enfisema pulmonar puede presentarse de diferentes formas. Puede presentarse como un enfisema centrilobulillar, un enfisema panacinar o un enfisema paraceptal que no tenemos pues aquí en esta imagen, pero estos son los dos más importantes que vamos a obtener. ¿Qué es esto del lobulillar? Bueno, primero es bueno recordar que el lobulillo pulmonar secundario es la porción anatomofuncional más pequeña del pulmón, la cual está rodeada por tabiques de tejido conectivo y su configuración es polihídrica. En su centro está situado como tal la arteria del bronquiolo terminal y se va a abrir en ellos sacos alveolares. ¿Para qué hablamos de todo esto? Para saber cómo se produce el enfisema dependiendo de la causa. Por ejemplo, el enfisema panlobulillar se produce a lo largo de todo el pulmón de forma muy difusa en los lobulillos pulmonares secundarios al enfisema. Mientras que en el enfisema centrolobulillar, el enfisema se produce principalmente en los sacos alveolares que se encuentran en el centro del lobulillo secundario. Entonces, en el paciente que tiene tabaquismo, el principal va a ser el centrolobulillar, mientras que ocurre en el paciente que tiene poco en enfermedades genéticas, como la deficiencia alfa-1 antitripsina, pues se va a presentar como tal en él el enfisema panacinar.
Regresando a lo que estábamos hablando de la ruptura de la membrana alveolar y de que los pequeños alvéolos se iban a volver unos alvéolos gigantescos, esto tiene una implicación en la física y en la mecánica ventilatoria de los pulmones, porque en un paciente normal la mecánica ventilatoria ocurre de la siguiente forma. Si estamos inspirando, en la inspiración el diafragma desciende, lo que nos lleva a una presión intrapulmonar de 750 milímetros de mercurio. Como esto es menor a la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, va a funcionar como una presión negativa, es decir, que absorbe el aire que se encuentra afuera para que este aire tienda a entrar y poder inspirar. En la expiración elevamos el diafragma, aumentamos la presión dentro de la caja torácica a 763 milímetros de mercurio y este aumento es lo que favorece el gradiente para que el aire quiera salir de los pulmones hacia afuera, porque la presión va a ser pues mayor a la atmosférica y esto es la mecánica ventilatoria normal. Pero, ¿qué va a pasar en el paciente enfisемatoso? Lo que vamos a tener es que esta ruptura de las membranas alveolares nos van a provocar que haya un mayor volumen en los pulmones. Como antes cada alvéolo que teníamos era un volumen chiquito y una presión determinada, y se rompieron estas membranas alveolares, entonces estos alvéolos se volvieron con un volumen mucho más grande, pero en el momento en que nosotros aumentamos el volumen de estos alvéolos, disminuimos su presión por la ley de Bowley, que a mayor volumen vamos a tener una menor presión. Y con una menor presión, entonces la presión intrapulmonares, tanto en inspiración como en expiración, van a estar disminuidas. ¿Cuál es el problema de esto? En inspiración, la persona va a poder seguir inspirando, pero el problema va a estar en la expiración. A la hora en que el paciente quiera expirar, ya no va a alcanzar esa presión expiratoria 763 milímetros de mercurio, sino que esta presión inspiratoria va a estar muy cerca a la presión atmosférica. Y si estas dos presiones se equivalen, ya no va a haber un gradiente por el cual el aire quiera salir dejando el aire adentro. Porque como hay un mayor volumen y una menor presión, cuando nosotros subamos el diafragma en la expiración, la presión va a seguir siendo muy parecida a la atmosférica y el gradiente no va a producir eso. Y esto va a explicar pues como tal el tratamiento aéreo en el enfisema. Ya por último, en la descripción semiológica, los pacientes encontramos el bronquítico crónico como un paciente que era el esófago apagado, que era un paciente obeso, que tenía una cianosis periférica y que tenía una alta producción de moco. Y el paciente enfisematoso se describía como un paciente caquético, desnutrido y se llamaba como el soplador rosado. Entonces, estas eran las dos descripciones semiológicas de los pacientes epocosos según el mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, actualmente nos hemos dado cuenta de que lo que verdaderamente ocurre es que la mayoría de esos pacientes van a compartir un patrón mixto, ya que el tabaco va a afectar tanto la parte bronquial como la parte alveolar. Bien, pues, doctor, pueda continuar. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable por su participación. Continuando entonces con la guía colombiana de práctica clínica colombiana de 2014 para POC, fue realizada por especialistas de la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, y adopta una metodología de una serie de preguntas hicieron múltiples estudios desde el 2008 hasta el 2013 para poder publicar en el 2014. Todos estos estudios se hicieron búsquedas exhaustivas en las diferentes bases de datos, Medline, Cochrane, y de ahí hicieron unas recomendaciones a esa formulación de preguntas. Por ejemplo, en la pregunta número 1, en los pacientes adultos expuestos a tabaquismo de segunda mano, humo de biomasa, exposición ocupacional o tuberculosis pulmonar, están en riesgo de desarrollar EPOC. La recomendación que dan en cuanto al tabaquismo se debe realizar una búsqueda activa de todos estos pacientes, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años y que tengan pues el hábito del tabaquismo. Y como lo dije anteriormente, ha registrado en la historia clínica el índice de Bridgman, que si es mayor de 400, o el índice de paquetes año del IPA, si es mayor a 20, tiene mayor riesgo de desarrollar EPOC, incluso así no tengan síntomas. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención. También en cuanto a biomasa, una recomendación de que cuando un paciente ha estado expuesto por más de 10 años, se recomienda realizar la búsqueda activa, sobre todo con la espirometría, que es el principal estudio, es de tener en cuenta muy importante este estudio que se va a realizar para hacer la confirmación diagnóstica del EPOC.
En cuanto al tabaquismo de segunda mano, dan la recomendación de realizar una búsqueda activa de todos tus pacientes, fumadores pasivos, en donde se encuentren algún paciente o persona que conviva con ellos en el lugar de sitio de trabajo. Es una recomendación fuerte a favor, es una búsqueda activa, exposiciones ocupacionales, pacientes que están expuestos a humos, a polvos, a gases, y realizar la búsqueda activa de POC en estos pacientes que tengan este factor de riesgo. Es una recomendación fuerte a favor. Bien, para hacer el diagnóstico, entonces es importante tener en cuenta la edad, el diagnóstico de POC. La edad sobre todo se presenta en mayores de 40 años, tener en cuenta la exposición a los factores de riesgo que hablamos anteriormente, tener también la sospecha clínica, sobre todo la clínica, los signos, los síntomas, como los principales que se presentan en la EPOC, que son la disnea, la tos y la expectoración. Al examen físico, ver la inspección, por ejemplo, un tórax más agrandado en tonel, o también a la auscultación pulmonar, algunos ruidos que nos pueden llevar a hacer el diagnóstico y también tener en cuenta los paraclínicos que deben solicitar. Manifestaciones clínicas, lo dije, el principal de los síntomas es la disnea, la tos y la expectoración. Incluso se habla que algunos pacientes con EPOC leve no presentan síntomas o muy pocos síntomas. Entonces, por eso uno se debe apoyar. El principal estudio que se debe solicitar es una espirometría, un estudio que no es tan costoso. El primero que se debe solicitar, aquí como vemos en la parte de arriba, una espirometría normal, en la cual lo primero que debemos hacer es observar la relación entre el BEPS-1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital funcional. Esa relación nos va a dar, si es menor a 0.7, que nos va a hablar de un patrón obstructivo. Como vemos en la segunda imagen, la de abajo, vemos que es menor a 0.7 esta relación, entonces nos va a hablar de un patrón de obstrucción. Y junto con los factores de riesgo, las exposiciones y los síntomas, vamos a hacer el diagnóstico de POF, a confirmarlo. Luego, después de ver esta relación en la espirometría, vamos a ver el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Como vemos en la gráfica, la espirometría normal, pues tiene 4 litros, está muy bien. Y en esta espirometría vemos la curva como se va hacia la derecha y vemos que el litraje está disminuido. Entonces vemos, nos va a confirmar, bueno, eso, el BEPS-1 nos va a dar el grado de obstrucción. Aquí tengo una espirometría, un ejemplo de una espirometría. Lo primero que debemos mirar, como dije, es la relación del BEPS-1 sobre la capacidad vital funcional. Vemos que postbroncodilatador está en 57%, lo que es lo mínimo de 0.57. Como vemos que es menor a 0.7, entonces nos va a confirmar la obstrucción. Y ya nos vamos a ir a ver el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Postbroncodilatador nos da 58%, que eso nos daría entre un rango de 50 a 80, que es para un EPOC moderado. Bueno, a la pregunta de la guía de práctica colombiana, ¿cuál es la mejor estrategia para la búsqueda de caso y o diagnóstico temprano en pacientes con sospecha de POC? Entonces la recomendación que da, que no era costo efectivo pues, hacer la espirometría a todos los pacientes ¿Dónde? o a todas las personas. La espirometría sobre todo se debe hacer a pacientes que tengan estos factores de riesgo. Es más costo efectivo obviamente realizarla a pacientes que tengan estos factores de riesgo, estén expuestos, factores ocupacionales, los biomasa ósea principalmente, o tengan los síntomas relacionados. También para el diagnóstico, el principal estudio que se debe solicitar es una espirometría. Nos puede ayudar la radiografía de tórax, sobre todo para descartar comorbilidades, un estudio sencillo, normalmente siempre se solicita, pero sobre todo es para descartar comorbilidades. Nos puede ayudar, sobre todo cuando los pacientes presentan una hiperlucidez, vemos cómo hay horizontalización de las costillas, vemos los signos de atrapamiento aéreo, como el aplanamiento de los hemidiafragmas, y también el aumento de aire retroesternal. Y la tomografía de tórax tampoco es un estudio que se recomiende de rutina o de entrada, que sobre todo sirve para descartar otras patologías o comorbilidades como el SEA pulmonar o las bronquiectasias, por ejemplo. Aquí en la tomografía pues, observamos algún enfisema en esta zona, también bronquiectasias, pero no es un estudio de rutina que se considere. También los volúmenes pulmonares también nos pueden ayudar.
sobre todo que se va a ver signos de atrapamiento aéreo, va a mostrar incluso pues, un volumen residual mayor, un volumen de reserva respiratorio mayor al normal, incluso la capacidad pulmonar total va a estar aumentada. También capacidad de difusión del monóxido de carbono, el DLCO, también se ha utilizado. Se utiliza, sobre todo va a estar alterado en pacientes que tengan enfisema, una alteración en la membrana alveolo-capilar, va a estar alterado. También nos sirve tomar unos gases arteriales, también la oximetría de pulso, la tenemos ahí y nos puede ayudar, sobre todo para pacientes que están desaturados o para descartar una insuficiencia respiratoria, hipercápnica, por ejemplo, nos sirven. También otras pruebas como son las pruebas de ejercicio, es muy importante esta prueba que es la caminata de 6 minutos, que nos va a dar cómo está la capacidad funcional del paciente, la capacidad para el ejercicio. Y también es muy utilizada sobre todo en los índices, en las escalas multidimensionales y para pronóstico, en la escala de Bode, sobre todo, más adelante hablo de ello. También se pueden utilizar marcadores como son la PCR y la procalcitonina, sobre todo en los pacientes que cursan con exacerbaciones agudas, en los cuales queremos saber si, sobre todo para iniciar un antibiótico, o incluso si lo viene recibiendo, o para retirarlo si no están alterados. También el recuento de eosinófilo en sangre es muy importante, lo voy a hablar más adelante, tiene que ver con la respuesta a los corticoides inhalados, dependiendo del número de eosinófilo en sangre. Para la pregunta 3 de la guía de práctica colombiana, ¿cuáles son los parámetros necesarios para el diagnóstico de la EPOC, para hacer diagnóstico diferencial? Entonces, como todos, nos han enseñado siempre nuestros profesores, primero una historia clínica bien hecha, la clínica, los signos y los síntomas, en pacientes que tengan disnea, sibilancia, todos que presenten estos síntomas y que asociado a eso tengan factores de riesgo como el tabaquismo o la exposición a algunas, usted, que tenga exposición a factores de riesgo, como los hablamos anteriormente, se sugiere apoyar el diagnóstico y hacer clínicos para poder hacer el diagnóstico de POC. Es una recomendación débil a favor, pero que nos sirve para hacer el diagnóstico también. Como lo había hablado, el principal estudio que se debe solicitar, el primero, es la espirometría para hacer una confirmación del diagnóstico, es una recomendación fuerte a favor. Y unos puntos de buena práctica que habla la guía es de que para el diagnóstico diferencial siempre se deben solicitar los otros estudios que hablaba, como la radiografía de tórax, la tomografía, los gases arteriales, por ejemplo, como puntos de buena práctica. Algunos diagnósticos diferenciales que tienen que hacer de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos diagnósticos diferenciales, como por ejemplo, sabemos que en la EPOC pues son pacientes ya mayores, sobre todo mayores a 40 años, que son, los síntomas se instalan, son progresivos lentamente, también tienen antecedente de tabaquismo, a diferencia del asma, por ejemplo, que muchas veces inicia en la infancia, que va a tener síntomas nocturnos y a la primera hora de la mañana, y que tiene antecedente de alergia, rinitis o eczema, y tiene antecedentes familiares de asma, o puede coexistir con la obesidad. En ese tiene que hacer el diagnóstico diferencial con una falla cardíaca, la cual pues no va a mostrar una limitación al flujo de aire y en una radiografía podemos ver un aumento de la silueta cardíaca, pues para poder descartarla. También se deben descartar también bronquiectasias, incluso puede coexistir con la EPOC. En las bronquiectasias pues van a haber dilataciones bronquiales, vamos a ver que hay volúmenes elevados de esputo purulento, sobre todo. También la tuberculosis, pues ya es hacer una confirmación microbiológica, también es un paciente que se va a dar a cualquier edad y también en zonas que haya alta prevalencia al EPOC, perdón, alta prevalencia a la tuberculosis, en esas zonas pues, se va a pensar primero en una tuberculosis, más que una EPOC, dependiendo de la edad y obviamente con una confirmación microbiológica. También la bronquiolitis obliterante, la cual se da en personas no fumadoras, con una edad más temprana que en la EPOC, puede tener antecedentes de artritis, incluso después de un trasplante pulmonar de médula ósea se puede presentar. Y hacer un diagnóstico diferencial también con una panbronquiolitis difusa, la cual sobre todo se da en personas, bueno, en varones, en no fumadores, y tiene algunas características en las imágenes, radiografía y tomografía, como opacidades nobiliares y centrolobiliares. Bueno, para la clasificación del EPOC, como lo dije, es muy importante, el principal estudio es la espirometría, eso debe quedar claro en esta charla.
Después de que tenemos una espirometría en la cual tenemos la relación BEPS1, capacidad vital funcional menor a 0.7, entonces ya debemos eh, el, el grado de obstrucción clasificarla en GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4, dependiendo. GOL 1 sería un EPOC leve cuando tenemos un BEPS1 mayor a 80% del predicho. GOL 2, cuando es un EPOC moderado cuando está entre 50 y 80% el volumen respiratorio forzado al primer segundo. El GOL 3, cuando ya sería un EPOC grave o severo, que está entre el 30 y el 50% del BEPS1. Y GOL 4, cuando es muy severo, muy grave el EPOC, está el BEPS1 menor a 30% del predicho. También es muy importante valorar los síntomas con esta escala, que es la escala de MMRC, la escala de Medical Research Council modificada. Es muy importante para hacer la clasificación del EPOC. Nos dice, grado 0 es cuando hay ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso. El grado 1, cuando hay disnea, incluso van a andar rápido en llano o andar subiendo una pendiente poco pronunciada. Grado 2, cuando la disnea no es capaz de mantener el paso con personas de la misma edad o incluso le toca parar para descansar en llano. Grado 3, cuando la disnea se presenta a los pocos minutos de iniciar la caminata en llano o cuando van 100 metros. Y grado 4, cuando la disnea incluso con desvestirse, con vestirse, se produce la disnea y no impide al paciente salir de la casa. También se utiliza el test de evaluación del EPOC, el CAP llamado, que tiene el punto de corte para esto son 10 puntos, es muy importante. Tiene los siguientes ítems, que el paciente se le pregunta si tose todos los días o no tose, si nunca tose sería 0 y si tose todo el tiempo sería 5. También tiene en cuenta la flema que tenga el paciente, si tiene flema todos los días o no tiene flema, si tiene opresión en el pecho o no tiene opresión en el pecho, si presenta disnea al subir escaleras o no la presenta, si tiene disnea cuando hace actividades domésticas o no la tiene, y nos va a dar una puntuación de 0 a 5, igualmente si se siente seguro de salir o no se siente seguro de salir, y también es la energía que tenga el paciente y también si duerme o no sin problemas. Entonces todo esto me da una puntuación que es importante para clasificar la EPOC, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, ya después de que tenemos una espirometría que nos confirma que la relación menor a 0.7, después de que también clasificamos con el BES1 en leve, moderado, severo y muy severo, entonces debemos clasificar la EPOC de acuerdo a los síntomas y las exacerbaciones. Entonces clasificamos un EPOC GOL A en pacientes que tienen una escala de MMRC de 0 a 1 y que tienen un CAN menor a 10 y que también no tengan ninguna hospitalización y que tengan de 0 a 1 exacerbaciones moderadas o graves. Clasifican EPOC GOL B a los pacientes que tienen una escala de MMRC mayor o igual a 2 o un CAN mayor o igual a 10 y que no tengan ninguna hospitalización y que tengan de 0 a 1 exacerbaciones moderadas o severas. Se clasifican EPOC GOL C a los pacientes que tengan una escala MMRC de 0 a 1, un CAT menor a 10 y que tengan mayor o igual a 2 exacerbaciones moderadas o severas y que tengan por lo menos una hospitalización en el último año. Se clasifica con GOL D a un MMRC de mayor o igual a 2, a un CAT mayor a 10 y que tenga alguna hospitalización o mayor de 2 exacerbaciones moderadas o severas. Así debemos clasificar la EPOC según GOL 2020. Esta es la clasificación según la LAT 2019, en la cual para mí me parece más simplificada que la anterior. Es buena tenerla en cuenta. Por ejemplo, clasifica el EPOC leve, pacientes con la escala de MMRC de 0 a 1, que tenga obstrucción un BEPS1 mayor de 80 y que tenga 0 a 1 exacerbaciones. Clasifica el EPOC moderado con una escala de disnea de MMRC de 2, con un BEPS1 de 50 a 80 y con 0 a 1 exacerbaciones moderadas. Y lo clasifica como un EPOC severo, pacientes que tengan escala MMRC de 3 a 4, que tengan una obstrucción del BES1 menor a 50 y que tenga mayor de 2 exacerbaciones moderadas o alguna hospitalización. Entonces me parece un poco más simplificada. A la pregunta de la guía de la práctica colombiana, entre las diferentes
herramientas de medición de la gravedad de la EPOC estable, cuáles o cuál serían las de mejor desempeño. Entonces hay varias escalas multidimensionales, pero una de las que más se utiliza y me parece más fácil de utilizar es la escala de Bodex o Bode, en la cual se tiene en cuenta el índice de masa corporal, se tiene en cuenta el nivel de obstrucción con el BSU1, la escala de MMRC de disnea, y en la E sería la caminata de 6 minutos. Y si no tenemos la caminata de 6 minutos, podemos hacer las observaciones, cambia a la exacerbación, es una recomendación fuerte a favor. Esto inclusive nos va a dar un pronóstico, esta escala. Ojalá se debe realizar una vez al año, pues ojalá 2 veces, pero debe de realizarse una vez al año este índice de Bodex. El, el índice de Bodex, como hablaba, no va a hablar del pronóstico, no tiene en cuenta el índice de masa corporal, el BSU1, la disnea con la escala MMRC, la caminata de 6 minutos y entonces también el BODES va a tener en cuenta las exacerbaciones graves o moderadas. Cuando nos da una puntuación de CO2, da una mortalidad global al año de 20%. Cuando una puntuación de escala de BODE de 3 a 4, una calificación de 3%, de 30%. De 5 a 6, de 5 a 6 puntos da una mortalidad de 40% al año y de 7 a 10 puntos una mortalidad de 80%. Bueno, el CAL, test de evaluación del EPO, también, obviamente, como dije, para la clasificación se utiliza, pero no se recomienda en forma seriada, una recomendación débil en contra incluso para su realización. En cuanto al tratamiento, para la EPOC sabemos que es muy importante el tratamiento no farmacológico, también el tratamiento farmacológico, obviamente, pero muy tener en cuenta el tratamiento no farmacológico, que muchas veces se tiene olvidado, pocas veces los pacientes asisten a hacer un tratamiento no farmacológico. Uno, la educación, en cuanto al tratamiento no farmacológico, la educación, la rehabilitación, el dejar el hábito de fumar, la nutrición, apoyo de nutricionistas, apoyo psicológico, apoyo de terapia respiratoria, es muy importante. En cuanto a la pregunta de la guía colombiana, nos habla, en pacientes adultos con diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿cuál o cuáles son las estrategias no farmacológicas más adecuadas? Educación, rehabilitación, cesación de tabaco, nutrición, apoyo psicológico, terapia respiratoria, solos en combinación según la gravedad de la POC estable, en términos de exacerbación, hospitalización, complicaciones, supervivencia, síntomas y calidad de vida, construcción básica y capacidad de ejercicio. Se deben tener en cuenta, como decía, la no farmacológica, la educación es muy importante. Aquí se recomienda esta guía disminuir eso, disminuir el riesgo de hospitalización, el riesgo de exacerbaciones. Se debe hacer por lo menos una vez presencial. Se debe hacer refuerzos, se recomienda hacer refuerzos telefónicos para el manejo de la exacerbación. Aquí es muy importante la educación, enseñar al paciente a manejar el inhalador. Muchos pacientes, uno no lo cree y no lo saben, las capsulitas que son para inhalar, se las toman. Eso pasa muchas veces en el poco apoyo que tengan en su casa, que vivan solos, pacientes de avanzada. Entonces, tener muy, muy en cuenta esta educación para eso. Una recomendación fuerte a favor de la intervención. En cuanto a la rehabilitación pulmonar, se recomienda el tratamiento que nos ayuda a la rehabilitación pulmonar con el fin de mejorar la capacidad para el ejercicio y mejorar la calidad de vida. Se debe realizar, ojalá, entre 6 a 12 semanas. Esto ayuda para los que los pacientes no se desacondicionen, que no tengan atrofia muscular. Es una recomendación fuerte a favor de la rehabilitación pulmonar. Nutrición también se debe tener un apoyo por nutricionistas. La mayoría de sus pacientes tienen un índice de baja de masa corporal bajo, pierden peso, entonces se debe siempre apoyarse de nutricionista, remitir a nutricionista. Una recomendación débil a favor de la intervención, sin embargo. El apoyo psicológico también debe estar, siempre se debe hacer una búsqueda activa de depresión y ansiedad en estos pacientes, ayudar, siempre remitir a psicología, es una recomendación débil a favor de la intervención, pero se recomienda también, obviamente. Terapia respiratoria, es muy importante que estos pacientes, para que disminuyan los pacientes que son muy exacerbadores, que se vayan, que disminuyan las hospitalizaciones y terapias de que ayuden a la limpieza pulmonar, son muy importantes. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención. Bueno, ya con el tratamiento farmacológico, la guía nos dice, ¿cuál es la estrategia farmacológica más adecuada según la gravedad de la época estable?
una de las cosas importantes es la vacunación. La vacunación se recomienda que se haga contra la influenza cada año. Eso es lo que va a reducir las hospitalizaciones, inclusive la muerte, hablaba, mejora la supervivencia, reduce las exacerbaciones. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención. También se recomienda la vacuna contra el neumococo, sobre todo o en pacientes menores de 65 años, sobre todo cuando tengan un BEF1 menor a 40%. Es una recomendación fuerte a favor. Y también se recomienda a los mayores de 65 años que también se vacune contra el neumococo, independiente del nivel de obstrucción del BEF1. Eso también va a disminuir pues, la frecuencia de hospitalizaciones por neumonía y neumonías severas. Una recomendación débil, dice la guía. GOL 2020 también lo recomienda. Igualmente, se debe hacer una vacunación contra la influenza cada año, nivel de evidencia B. Se recomienda la vacuna 23 valente para neumococo polisacárida en menores de 65 años, independientemente de que tengan bueno, la obstrucción, perdón, que tengan una obstrucción menor al 40% del BES1, un nivel de evidencia B, y también la vacuna 13 valente, perdón, contra neumococo en los mayores de 65 años, independientemente del nivel de obstrucción. La guía colombiana habla del oxígeno, que también se recomienda en pacientes que se debe hacer 15 horas al día o más. De acuerdo, por eso es importante en este caso tomar unos gases arteriales de que la presión arterial de oxígeno esté menor de 55, que se recomienda el oxígeno porque va a aumentar la supervivencia, a disminuir la mortalidad, es una recomendación fuerte a favor. También se recomienda oxígeno domiciliario en pacientes igualmente 15 horas o más al día. En los pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, pero que tengan cor pulmonar o que sean policitémicos, es una recomendación fuerte a favor de la intervención. GOL 2020 también lo habla, aumenta la supervivencia, el formular oxígeno en los pacientes que estén indicados, como dijo, la presión arterial de oxígeno, en los gases arteriales, un nivel de evidencia A. Aquí tenemos los diferentes medicamentos que se utilizan para la POC. Esto es de GOL 2020, las cuales tenemos en cuenta y lo que todos manejamos y sabemos que debemos tener en cuenta, que existen los broncodilatadores de corta y larga acción, también los corticoides inhalados, también otros medicamentos, ya los nombraré ahorita. Y se habla que los beta-2 agonistas y los antimuscarínicos son los broncodilatadores. Es la forma de acción de estos medicamentos. Y los agonistas beta-2 de acción corta, o también los llamados SABA, como el fenoterol, el valbuterol, salbutamol, en dosis puede ser, bueno, hay una vida media, tiene una vida media entre 4 y 8 horas aproximadamente, los de acción corta. También la terbutalina, los de acción prolongada, beta-2 de acción prolongada, o también llamados LABA, como el arformoterol, el formoterol, el indacaterol, holodaterol, salmeterol, o el bilanterol. Pueden ser dosis de 1 a 2 veces al día. También están los anticolinérgicos de corta acción, como el también llamados SAMA, el bromuro ipratropio, el bromuro oxitropio, o los anticolinérgicos de acción prolongada, también llamados LAMA, como el bromuro de aclidinio, bromuro de licopirronio, el tiotropio y el umeclidinio. Algunos en dosis de 1 o 2 veces al día. También hay combinaciones de un beta-2 de acción corta y un anticolinérgico, como un SABA y un SAMA, fenoterol bipratropio, salbutamol bipratropio, por ejemplo. O también hay combinación de broncodilatadores como LABA y también con un LAMA, como son el formoterol aclidinio, formoterol licopirronio, indacaterol licopirronio, bilanterol umeclidinio y holodaterol tiotropio. También la guía pues nombra las metilxantinas, la aminofilina, la teofilina, no son muy utilizadas, muy recomendadas en el momento. También hay combinaciones de beta-2 de acción prolongada con corticosteroides inhalados, como son el formoterol beclometasona, el formoterol budesonida, formoterol mometasona, salmeterol fluticasona y el bilanterol fluticasona. También existen otros medicamentos como son el roflumilaz, que son los inhibidores de fosfodiesterasa 4,
También tiene efecto antiinflamatorio, sobre todo se recomiendan a dosis de 500 miligramos al día, sobre todo en los pacientes que tienen EPOC muy severo y que son muy exacerbadores. Son los pacientes que se recomienda esta terapia. También estos mismos pacientes con un EPOC muy severo y que tengan múltiples exacerbaciones al año, también la N-acetilcisteína también está recomendada, los antioxidantes. La guía colombiana entonces nos habla del manejo para el EPOC leve. La guía colombiana se recomienda iniciar un broncodilatador de acción corta, que puede ser un antimuscarínico o un beta de acción corta, o un SABA o un SAMA. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención en EPOC leve, pero también recomienda que preferiblemente se utilice el anticolinérgico de corta acción, el SAMA, ya que tiene un perfil de menores efectos adversos. Si se va a escoger alguno de los dos, que sea entonces el anticolinérgico de corta acción. También lo dice GOL 2020, que SABA o SAMA es, sobre todo en los pacientes para hacer rescate y mejoría de los síntomas, en el POC leve se debe utilizar un nivel de evidencia A. En el POC moderado, la recomendación nos dice que se debe iniciar un antimuscarínico de larga acción, un LAMA o un LAVA, un beta 2 agonista de larga acción. Cualquiera de los dos, una recomendación fuerte a favor de la intervención. Igualmente se recomienda más el anticolinérgico de acción prolongada, más que sobre el LAVA, sobre todo el perfil de menor efecto, inclusive porque ayuda a reducir más las tasas de exacerbaciones y de hospitalizaciones. Lo dice la guía 2020 también. El LAVA y los LAMA son los que se utilizan para mejorar la función pulmonar, ayuda a reducir las tasas de exacerbación, nivel de evidencia A. Los LAMA se prefieren sobre los LAVA, en este caso, nivel de evidencia A, ayuda a reducir las hospitalizaciones y las exacerbaciones. Como decía, esta guía colombiana no recomienda la teofilina, solo se sugiere su uso en algunos casos, pero no, la verdad no es muy recomendada. Incluso una recomendación fuerte en contra de intervención. La guía 2020 hablaba que tenía un pequeño efecto broncodilatador en la POC, pero finalmente estos pacientes tienen, estos medicamentos tienen un perfil de efectos adversos también que no se debe, incluso arritmias pueden producir, entonces mejor no utilizarlos. La guía colombiana nos dice que en la EPOC grave debemos utilizar similar, un LAVA o un LAMA, una recomendación fuerte a favor de la intervención. También lo dice la guía 2000, GOL 2020, que ayuda a reducir las exacerbaciones y que los LAMA son superiores a los LAVA en EPOC grave. Si el paciente viene recibiendo un LAMA, un muscarínico, antimuscarínico de la reacción, lo que se recomienda, esta guía se sugiere reemplazar por un beta 2, un LAVA y un corticoide inhalado. Una recomendación débil a favor de la intervención. Y en EPOC muy grave, la recomendación que da la guía colombiana es, en estos casos, sí iniciar la triple terapia con un LAVA, un LAMA y un corticoide inhalado. Aunque dice esta guía colombiana que la evidencia no soporta que mejore la tasa de exacerbaciones, ni la hospitalización, ni los síntomas o la mortalidad. Incluso dice que es una recomendación débil a favor de la intervención. A diferencia de la guía 2020, en la cual nos dice que la triple terapia es la mejor, mejora la función pulmonar, los síntomas, el estado de salud, su nivel de evidencia A, reduce las exacerbaciones, cuando se compara con monoterapia con terapia dual. La triple terapia es muy recomendada en EPOC muy grave. Este es un artículo de New England Journal en el cual, publicado en junio del 2020, en el cual comparaban en EPOC muy severo la terapia triple, sobre todo teniendo en cuenta un corticoide, que el corticoide se diera 2 veces al día, en este caso de una población de 8.509 pacientes, en los cuales compararon eh, la triple terapia con budesonida, dosis de 160 y 320, cualquiera de las dos asociada a glicopirronio y formoterol, comparado con glicopirronio formoterol o budesonida formoterol, terapia dual. Y las conclusiones que llegaron fue que la triple terapia y sobre todo 2 veces al día del corticoide inhalado en dosis de 160 microgramos de budesonida era la que más disminuyó la tasa de exacerbaciones.
Entonces vemos como la triple terapia está muy recomendada, sobre todo en el EPOC grave y en estos pacientes que son muy exacerbadores. La guía colombiana da como otra recomendación la adición de roflumilaz adicionada a la triple terapia. Sobre todo en los pacientes que son muy exacerbadores, 2 más al año con el fin de disminuir las exacerbaciones. Una recomendación fuerte a favor de la intervención de este inhibidor de fosfodiesterasa 4. También lo dice la guía 2020, la cual habla de que este medicamento también reduce las exacerbaciones en pacientes que tienen múltiples exacerbaciones al año con un nivel de evidencia A. También se recomiendan los macrólidos en esos pacientes que son muy exacerbadores, adicionado a la triple terapia inhalada y sobre todo la citromicina en dosis de 1500 miligramos a la semana a lo largo de un año. Se puede dar la claritromicina y la eritromicina a dosis de 2 veces al día. Esto nos va a ayudar a disminuir las exacerbaciones de estos pacientes que tienen un EPO muy severo, que son muy exacerbadores. Una recomendación fuerte a favor de la intervención. A veces se han hablado en algunos estudios de que estos pacientes pues, van a generar más resistencia con estos medicamentos, pero la guía lo recomienda. El GOL 2020 también con un buen nivel de evidencia recomienda el uso de acitromicina y eritromicina para reducir las exacerbaciones. También GOL 2020 nos habla de que nos ayuda a las exacerbaciones de los mucolíticos y los antioxidantes como la N-cisteína, que es el que más conocido. También nos ayuda en esos pacientes que son muy severos y muy exacerbadores. Siempre se habló en esta guía de que los puntos de buena práctica era siempre, así el paciente tuviera corticoides de larga acción, siempre dejar, porque el paciente se lleve para la casa, un SABA o un SAMA, preferiblemente un SAMA, un antimuscarínica de corta acción, para el rescate de los síntomas. Todas las guías lo dicen, también la guía colombiana, que mejora los síntomas, incluso hay alguna mejoría en el BESU1, nivel de evidencia para la guía 2020. Esto es importante porque nos va a hablar de la respuesta que hay al corticoide inhalado. Hay una recomendación fuerte a los pacientes, como decía, tomar el nivel de eosinófilo en sangre, es muy importante, porque nos va a dar un punto de corte de 300. Si los pacientes tienen mayor de 300 eosinófilos en sangre, nos va a responder más a los corticoides inhalados. Entonces es una recomendación fuerte a los pacientes que tengan múltiples exacerbaciones, hospitalizaciones, que tengan mayor de eosinófilos 300 en sangre, van a responder más a los corticoides inhalados. También que tengan una historia concomitante de asma, también van a responder más. Se debe considerar su uso cuando de los corticoides inhalados, cuando tenemos unos eosinófilos en sangre entre 100 y 300 y que las exacerbaciones son más o menos, bueno, una exacerbación al año de la EPOC. Y realmente no se recomienda su uso en pacientes de que hayan tenido historia de tuberculosis, de que tengan menor de 100 eosinófilos en sangre o que tenga neumonía, eventos de neumonía repetitivos, no se recomiendan. Esta diapositiva me parece importante porque es un resumen del tratamiento farmacológico y no farmacológico y que está comparando las 3 guías, la guía colombiana, la guía LAB 2019 y GOL 2020. Hay algunas similitudes en las recomendaciones, pero hay algunas que varían. Por ejemplo, para el EPOC leve, la guía colombiana recomienda iniciar una que es lo mismo que un SAMA o un SABA, o sea, monocolesterol de corta acción, preferentemente un SAMA, lo dice la guía colombiana. Similarmente lo hace a la 2019, recomienda un SAMA o un SABA en el EPOC leve, solo cuando los pacientes tienen el principal síntoma de la disnea, que se recomienda un LABA o un LAMA. En la guía 2020 para el grupo A recomienda también igualmente un SABA o un SAMA, monocularales de corta acción, para el EPOC leve. Para el EPOC moderado, la guía colombiana nos dice que, como dije anteriormente, un LABA o un LAMA, preferiblemente un LAMA. La guía a la 2019 nos habla similar, un LABA o un LAMA. Si persiste la disnea, incluso recomiendan una combinación de ambas. Y en la guía 2020, para el grupo B, recomienda un LABA o un LAMA, preferiblemente el LAMA. Para EPOC grave, en la guía colombiana
recomienda un LAVA más un corticoide inhalado o un LAMA o también o la triple terapia. Y siempre se debe acompañar de medicamentos de corta acción, sobre todo para rescate. La guía ALAD 2019 unifica el EPOC muy grave y el EPOC grave, y unifica y da recomendación de iniciar una combinación de terapia dual con un LAVA y un LAMA. Y si existen y predominan las exacerbaciones, se recomienda triple terapia. Sobre todo cuando los sinófilos, se recomienda el corticoide inhalado cuando los sinófilos están mayores a 300 células en sangre. Para el EPOC grave, en GOL 2020, en el grupo C recomienda un LAVA o un LAMA, pues sobre todo el LAMA, que más recomienda. Y para el EPOC muy grave, en la guía colombiana, recomienda siempre la triple terapia de LAVA, LAMA y corticoide inhalado. Y de acuerdo al número de las observaciones, como hablaba anteriormente, el roflumilaz o los macrólidos, incluso la N-acetilcisteína, y continuar con los medicamentos de corta acción, siempre lo recomienda siempre para el rescate. En GOL 2020 recomienda un LAMA o la combinación de LAVA-LAMA o un LAVA más en corticoide inhalado. También se puede utilizar triple terapia. Todos estos pacientes igual no deben individualizarlos. Siempre tomar en cuenta que es muy importante tomar los eosinófilos en sangre. De pronto esto no lo hacemos con frecuencia, no lo veníamos haciendo con frecuencia. Tomar los eosinófilos en sangre para ver si estos pacientes nos van a responder al corticoide inhalado. Siempre, todas las recomendaciones de todas las guías, tratamiento no farmacológico con la vacunación, la guía colombiana lo dice, el oxígeno en los pacientes que tengan hipoxemia, el oxígeno ambulatorio, en las dos guías de la 2019 y 2020, siempre la educación, dejar el cigarrillo, evitar la exposición a masa, la actividad física, la vacunación, todo, también rehabilitación y también considerar oxigenoterapia en los pacientes más avanzados porque tengan la indicación por la presión arterial de oxígeno. Y también se hay otros tratamientos como la reducción del volumen pulmonar, incluso cirugía. En otras drogas en la EPOC que se han venido estudiando, como los anticuerpos monoclonales antiinterleuquina 5, como son el mepolizumab o el benralizumab, se han hecho estudios en los que dicen que mostraron una reducción de 15 a 20% de la tasa de exacerbaciones grave, pero la guía pues, no la recomienda como tal. Se han venido, tiene que hacerse más estudios para estos medicamentos. Los antileucotrienos no se recomiendan, sobre todo es para pacientes con asma. Las estatinas, hay algunos estudios que el que se estudió fue la simvastatina, en los cuales hablaba que había una disminución de las exacerbaciones y la mortalidad de estos pacientes, pero sobre todo se vio esa disminución en las exacerbaciones en pacientes con EPOC, sobre todo en pacientes que tenían indicaciones de la estatina cardiovasculares, tuvieran enfermedad coronaria, por ejemplo, dislipidemias, más fácil respondían a disminuir las exacerbaciones, pero no se recomiendan las guías actualmente. También se habla de la vitamina D, tal vez por su efecto inmunomodulador, que tenía en algunos estudios ha demostrado un beneficio, en otros no, entonces están en estudios, todavía no se recomienda la rutina. Otros tratamientos como la potenciación intravenosa de alfa-1-antitrypsina puede retardar la progresión del enfisema, niveles de evidencia B. También, bueno, los antitusígenos realmente no se recomiendan, ni los vasodilatadores tampoco se recomiendan. Otros tratamientos como son ya quirúrgicos o intervencionistas, como son la cirugía de reducción pulmonar, también se ha hablado que mejora la supervivencia, sobre todo en pacientes con enfisema grave, tiene un buen nivel de evidencia. La bulectomía ayuda a mejorar la función pulmonar. También se ha hablado de trasplantes, sobre todo en pacientes seleccionados con EPOC muy grave, mejora la calidad de vida y la capacidad funcional. Y también otras intervenciones broncoscópicas, como son la colocación de válvulas endobronquiales o los espirales. También ayudan a reducir el volumen pulmonar, sobre todo en pacientes con enfisema avanzado. A la pregunta de la guía colombiana, esta es importante, pues todo es importante, pero esta para tener en cuenta en las exacerbaciones de la EPOC, ¿cuál es la estrategia farmacológica más adecuada de acuerdo a la gravedad de la exacerbación en la EPOC? Entonces la guía recomienda el oxígeno, se debe iniciar a todos los pacientes que estén desaturados, que tenga pues por gases arteriales que tengan su indicación, que estén hipoxémicos. Pero ahí lo dice que la guía colombiana que una recomendación débil a favor.
También se recomienda, obviamente, como dije, tomar los gases arteriales en todos estos pacientes, porque si vamos a ver una hipoxemia o una hipercamia, pues obviamente van a requerir oxígeno. Es una recomendación débil a favor de la intervención, y más con un consenso de expertos. Se debe hacer, obviamente, el apoyo de pues, terapia respiratoria, fisioterapia respiratoria en muchos pacientes con exacerbaciones. Se van a hacer técnicas de limpieza de la vía aérea que van a disminuir la exacerbación y los días de hospitalización. Es una recomendación débil a favor de la intervención. Los broncodilatadores de corta acción son los principales en estas exacerbaciones. Se recomienda obviamente su uso de un SABA o un SAMA en pacientes con exacerbaciones. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención. Los antibióticos también obviamente se recomienda su uso si están indicados en pacientes con exacerbaciones moderada a grave, y sobre todo es muy importante si el esputo es purulento. Tiene una buena sensibilidad y especificidad cuando el esputo es purulento. Para iniciar antibiótico se puede utilizar escalas o clasificaciones de Antonisen que nos van a ayudar también pues, cuando se debe iniciar el antibiótico. Y se habla que el antibiótico no debe ser, no hubo mayor de beneficio si se lleva de 5 a 7 días, no mayor a 7 días. Es una recomendación fuerte a favor de la intervención. La guía colombiana hablaba de algunos antibióticos, eh, aminopenicilinas, trimethoprim-sulfa, unas quinolonas respiratorias. Todo esto se pueden utilizar, incluso macrólidos y amoxicilina clavulanato, por ejemplo. Esos fueron algunos estudios que se observaron en esta guía colombiana que nos mostraron sobre estos antibióticos. No, no hablaba de otros medicamentos. También hablo de oxiciclina. Pero uno, ahí mira las exacerbaciones, las principales exacerbaciones que se hacen es tener en cuenta los principales gérmenes que se tienen, como el Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis, y también tener en cuenta los gérmenes atípicos como son el micoplasma, la legionela y la clamidia. Entonces van a ser dirigidos hacia esos microorganismos, los antibióticos, intravenosos u orales. Los corticoides también se recomiendan, esta guía lo recomienda el uso de corticoides sistémicos en exacerbaciones graves y moderadas, también que no vaya a ser más de 5 a 7 días. Es muy importante eso. Y la dosis que habla la guía y que se recomienda es de la equivalencia de prednisona de 30 a 40 miligramos al día. Inclusive decía que estaba bien un corticoide intravenoso y un corticoide oral, que no había como diferencia al utilizar cualquiera de esos, es equivalente. Los equivalentes de la prednisona 40 miligramos que se puede utilizar hidrocortisona, que daría 160 miligramos por día. Se puede utilizar metilprednisolona 32 miligramos por día, es la equivalencia, y dexametasona 6.4 miligramos por día, es lo que se recomienda para exacerbaciones, y no más allá de 5 a 7 días. Obviamente, en los pacientes cuando se utilizan corticoides se debe monitorizar la glicemia por el riesgo de hiperglicemia, una recomendación fuerte a favor de la intervención. Como dije, las antinas no se recomienda su uso, una recomendación fuerte en contra en las exacerbaciones. En algún momento los pacientes pueden requerir de ventilación mecánica no invasiva. Estos pacientes, pues, sobre todo cuando tienen una insuficiencia respiratoria, apnea. Esto lo que va a evitar a que el paciente se intube, va a reducir la mortalidad, corta la estancia hospitalaria, de acuerdo, está indicada la ventilación mecánica no invasiva. Algunas indicaciones, como lo decía, un pH 7.35 en gases arteriales, una presión arterial de CO2 mayor a 45, una PAFI de menor a 200. Es como indicación, algunas contraindicaciones: que tenga alteraciones en el estado de conciencia, que tenga secreciones excesivas, dentro de otros. También se deben tener en cuenta cuando los pacientes deben ser llevados a UCI. Pacientes que no respondieron inicialmente al manejo, y que tengan alteraciones en el estado mental, que tengan una hipoxemia severa en los gases arteriales menor a 40 mililitros de mercurio de presión arterial de oxígeno, que tengan acidosis respiratoria, que ya requieren ventilación mecánica invasiva, que tengan inestabilidad hemodinámica o necesidad de vasopresores. Bueno, en cuanto, o sea, la EPOC, sabemos que esta enfermedad debe ser abordada por un manejo multidisciplinar,
Los principales son los médicos de atención primaria, son los que les llegan a los pacientes, los que los deben derivar a los especialistas. Y también se deben solicitar los apoyos, sobre todo entonces el manejo multidisciplinar estaría dado por médicos de atención primaria, nutricionistas, el psicólogo y trabajo social, terapeutas respiratorios, rehabilitadores físicos, y al internista y al neumólogo. Entonces, finalmente, ¿cuándo debemos derivar, ya para terminar, cuándo debemos derivar a medicina especializada a estos pacientes? Se recomienda, y esto lo habla la guía colombiana, se recomienda que se haga en el momento que se hace el diagnóstico de POC y en el EPOC leve por el médico de atención primaria, se debe realizar por lo menos un control al año con medicina interna. Y de acuerdo a cómo esté, pues, debe ser valorado por neumólogo, de acuerdo a la gravedad o las comorbilidades. En la EPOC moderada, siempre los controles van a ser por un médico de atención primaria y se recomienda que por medicina interna sea 2 veces al año, sobre todo cuando los pacientes tienen comorbilidades y el neumólogo una sola vez al año. Es lo que recomienda la guía. En EPOC grave, se recomienda siempre los controles por médico de atención primaria. Se dice la guía pues, que ojalá supervisado por un especialista en medicina interna. Eso a veces no es posible, pero entonces se debe derivar al especialista, no en ese momento, pero derivarlo, que sea 3 veces al año, y igualmente por neumólogo 3 veces al año, en EPOC grave. Y en EPOC muy grave, se recomienda por medicina interna 4 veces al año y por neumología 4 veces al año. Siempre con controles con médicos de atención primaria y también el manejo multidisciplinar, muy anteriormente. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Estoy atento si hay alguna pregunta que pueda resolver, con mucho gusto. No sé, el doctor David, ¿me está escuchando? Sí, para recordarles que por favor nos envíen al chat las preguntas y las aclaraciones que tengan, que ya se les estarán dando respuestas. Si hay preguntas, por favor, envíenlas. Alguien que tenga dudas o inquietudes con respecto a la charla para poder cerrar. Pero que ya hasta ahora todos estamos pensando en el almuerzo. Sí, bueno, ya que no vemos ninguna pregunta dentro del auditorio, pues nos queda agradecerles la participación y para la Universidad del Quindío, como actividad conjunta que está la interinstitucional con el Hospital La Misericordia, con la Universidad de Humboldt. Esperamos que esta charla sea de gran utilidad para la atención de nuestros pacientes, para la unión de las actividades en el departamento y igualmente informarles que la Universidad del Quindío seguirá apoyando todos estos procesos y la próxima semana tendremos una nueva charla dentro de este plan de capacitación institucionales. Muchas gracias a todos, muchas gracias doctor Nelson López, doctor Marín, doctor Freddy Barrera, muy amables, que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos, igualmente. Feliz día, bendiciones. Muchas gracias a todos, en especial a la Universidad del Quindío, a la Universidad von Humboldt, en cabeza del doctor Betancourt, del doctor Ocampo, del doctor García y del doctor Salazar. Y muchas gracias al doctor Nelson López. Excelente conferencia, creo que quedó muy claro todo. De nuevo invitarlo ahí a todos los asistentes. Muchas gracias por la asistencia.
Esperamos que cada vez tengamos más asistencia y de pronto más adelante tenemos una buena noticia que la Universidad del Quindío nos va a facilitar plataforma para poder replicarla en otras horas, pues que no pueden estar a esta hora de 11 a 1. Muchas gracias para todos. Gracias, muy amable, buena tarde.